¿Alguna vez has visto a alguien tan desesperado que intenta devolver comida para salvar a su hijo? En un supermercado de la Ciudad de México, una joven madre de 25 años sostiene a su bebé febril con una mano y con la otra intenta devolver una caja de leche que compró hace unos días. El atendente niega con la cabeza mientras otros clientes observan incómodos. Las lágrimas ruedan por su rostro cuando sale del lugar. Pero un hombre la estaba observando desde la distancia. Un hombre que no sabía que ese momento lo llevaría a descubrir el verdadero significado del amor y la familia. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de suceder te hará creer de nuevo en la acción de Dios. Lorena apretaba la caja de leche contra su pecho, mientras Valentina lloraba en su otro brazo. La bebé ardía en fiebre y cada gemido era como una puñalada en el corazón de la joven madre. Hacía apenas 10 minutos había salido de la consulta médica gratuita del centro de salud con una receta en la mano y el terror en el alma. La doctora había sido clara. Valentina necesitaba ese antibiótico hoy mismo, no mañana, no en unas horas. La infección respiratoria estaba empeorando rápidamente. Lorena había entrado corriendo al supermercado pensando que le alcanzaría el dinero, pero al llegar a la farmacia del fondo, su mundo se derrumbó. El medicamento costaba más de lo que llevaba en su cartera desgastada. Recordó la caja de leche que había comprado hace 2 días y que aún estaba sellada en su bolsa. Había guardado el ticket pensando en devolverla si surgía alguna emergencia, y esa emergencia había llegado. Regresó casi corriendo hacia las cajas registradoras con Valentina, sollozando contra su hombro. Su mente calculaba desesperadamente. Si devolvía la leche, tal vez le alcanzaría para el antibiótico. El atendente de la caja número 3 era un muchacho joven de rostro inexpresivo que masticaba chicle con aburrimiento. Lorena dejó la caja de leche sobre el mostrador con manos temblorosas y sacó el ticket arrugado de su bolsillo. «Disculpe, necesito devolver esto», murmuró con voz quebrada mientras Valentina tosía débilmente. El chico ni siquiera levantó la mirada del ticket. «¿Tiene el comprobante original?», preguntó con tono monótono. Lorena extendió el papel sudado. El muchacho lo observó unos segundos que parecieron eternos. Luego negó con la cabeza, haciendo estallar una burbuja de chicle. «Este ticket está mojado. No se puede leer bien el código de barras. No puedo aceptar la devolución sin un comprobante legible. Son las reglas». Las palabras cayeron como piedras sobre Lorena. «Por favor, mi hija está enferma. Necesito ese dinero para comprarle su medicina», suplicó con lágrimas brotando de sus ojos cafés. El atendente se encogió de hombros. «Lo siento, señora, pero no hay nada que pueda hacer. Política de la tienda». Detrás de ella, la fila de clientes comenzaba a murmurar impacientes. Lorena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Una señora mayor detrás de ella chasqueó la lengua con molestia. «Ay, mijita, si no vas a comprar nada, hazte a un lado», dijo con impaciencia. Un hombre con traje revisaba su reloj, suspirando ruidosamente. Valentina lloraba cada vez más fuerte y su carita estaba completamente roja por la fiebre. Lorena recogió la caja de leche con movimientos torpes. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. «Perdón, perdón», repetía mientras se apartaba de la caja registradora. Podía sentir todas las miradas sobre ella, juzgándola, apurándola. Caminó hacia la salida sin rumbo fijo, con la leche en una mano y su bebé ardiendo en la otra. Las puertas automáticas se abrieron dejando entrar el aire caliente de la tarde mexicana. Afuera, el ruido del tráfico de la Ciudad de México la golpeó como una ola. Camiones, taxis, vendedores ambulantes gritando sus productos. ¿Qué iba a hacer ahora? Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras caminaba sin dirección por el estacionamiento. Valentina tosía contra su cuello y cada sonido hacía que el pecho de Lorena se apretara más. Había gastado sus últimos pesos en esa consulta médica y en la leche que ahora cargaba inútilmente. No tenía más dinero, no tenía a nadie a quien llamar. Su mamá vivía en Oaxaca y apenas podía mantenerse ella misma. El papá de Valentina había desaparecido cuando supo del embarazo, hace ya más de 2 años.
Lorena trabajaba limpiando casas 3 veces por semana, pero el pago de esta semana no llegaría hasta el viernes. Faltaban 3 días que su bebé no tenía. Se detuvo entre 2 autos estacionados y abrazó a Valentina con fuerza, dejando que los sollozos salieran libremente. «Perdóname, mi amor, perdóname», susurraba besando la frente caliente de su hija. La pequeña había dejado de llorar, pero su respiración era agitada y sibilante. Lorena cerró los ojos y rezó con toda su alma. «Diosito, por favor, ayúdame. No sé qué más hacer». Lo que Lorena no sabía era que alguien había presenciado toda la escena desde el momento en que entró al supermercado. Un hombre de 31 años con ropa sencilla había estado comprando algunas cosas cuando la vio pasar corriendo con la bebé en brazos. Algo en la desesperación de esa joven madre había captado su atención de inmediato. La había observado entrar a la farmacia, visto cómo su rostro se descomponía al escuchar el precio, y luego la había seguido con la mirada mientras intentaba devolver la leche. Desde la distancia, había visto toda la humillación en la caja registradora, los clientes impacientes, el atendente indiferente. Y ahora, mientras pagaba sus propias compras, no podía dejar de pensar en esa madre llorando en el estacionamiento. Tomó su bolsa y en lugar de caminar hacia su camioneta, sus pies lo llevaron hacia la salida. A través de los ventanales veía la silueta de Lorena entre los autos, abrazando a su bebé. Héctor respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tenía que ayudarla. Algo en su interior se lo exigía con una fuerza que no podía ignorar. Héctor caminó por el estacionamiento con paso decidido, pero sintiendo mariposas en el estómago. No era un hombre que solía involucrarse en problemas ajenos. Durante años había construido un muro alrededor de su corazón, enfocándose únicamente en hacer crecer su negocio de importación y exportación. Había levantado su empresa desde cero, después de quedar huérfano a los 19 años, y el trabajo se había convertido en su única familia. Vivía en una casa grande y vacía en Las Lomas, manejaba una camioneta del año, tenía cuentas bancarias saludables, pero cada noche regresaba a un hogar sin risas, sin voces, sin vida. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, y honestamente, nunca lo había deseado. O eso se decía a sí mismo cada vez que la soledad se volvía demasiado pesada. Pero en este momento, viendo a esa joven madre temblando de llanto con su bebé en brazos, algo antiguo y olvidado despertó en su pecho. Un recuerdo de cuando su propia madre lo abrazaba así, protegiéndolo del mundo. Lorena lo escuchó acercarse y levantó la vista asustada, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Disculpe, no quiero asustarla», dijo Héctor levantando las manos en un gesto de paz. Su voz era suave pero firme, tranquilizadora. Lorena dio un paso atrás instintivamente, apretando más a Valentina contra su pecho. En la Ciudad de México una aprende a desconfiar de extraños, especialmente cuando está vulnerable. «¿Qué quiere?», preguntó con voz temblorosa pero tratando de sonar fuerte. Héctor notó el miedo en sus ojos y se detuvo manteniendo una distancia respetuosa. «Vi lo que pasó allá adentro», explicó señalando hacia el supermercado. «Con la leche y el atendente. Escuché que su bebé necesita medicina». Lorena sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Había sido humillada públicamente, y ahora este desconocido venía a recordárselo. Bajó la mirada incapaz de sostener el contacto visual. «No es asunto suyo», murmuró apretando la mandíbula. Valentina gimió débilmente, y Lorena la meció automáticamente, su instinto materno más fuerte que su orgullo. «Tiene razón, no es mi asunto», admitió Héctor con una pequeña sonrisa triste. «Pero me gustaría que lo fuera, si me lo permite». Lorena lo miró confundida, tratando de entender qué quería este hombre. Héctor vestía jeans desgastados, una camisa gris simple y tenis blancos. No llevaba joyas ostentosas ni reloj caro. No parecía peligroso, pero tampoco entendía por qué querría ayudarla. «No tengo dinero para pagar», dijo Lorena con voz firme a pesar de las lágrimas. «No estoy pidiendo un préstamo». Héctor negó con la cabeza suavemente. «No quiero que me pague nada.
Solo quiero ayudar. Sacó su cartera del bolsillo trasero y extrajo varios billetes doblados. Lorena podía ver que no eran pocas monedas. Su primera reacción fue de desconfianza. Nadie daba dinero gratis, siempre había un precio. ¿Por qué?, preguntó directamente mirándolo a los ojos. Héctor guardó silencio unos segundos, como si él mismo estuviera tratando de entender sus propias motivaciones. Miró a Valentina, cuya carita sudorosa descansaba contra el hombro de su mamá, y sintió un nudo en la garganta. «Porque alguien una vez me ayudó cuando lo necesitaba», mintió a medias. La verdad era que nadie lo había ayudado cuando perdió a sus padres, y tal vez eso era exactamente por qué necesitaba hacerlo ahora. «Mire, sé que no me conoce y tiene todo el derecho de decir que no», continuó Héctor guardando la cartera y señalando hacia su camioneta. «Pero déjeme llevarlas a la farmacia, comprar el medicamento que su bebé necesita y después las llevo a su casa, sin compromisos, sin condiciones». Lorena lo observó detenidamente. Sus ojos color miel eran amables, sinceros. No veía malicia en ellos, solo una preocupación genuina que la desconcertaba completamente. Valentina tosió otra vez y el sonido rasposo decidió por ella. Su hija no podía esperar más. ¿De verdad haría eso por nosotras?, preguntó con voz apenas audible. Héctor asintió firmemente. «De verdad». Lorena tomó aire profundamente, rezando en silencio para estar tomando la decisión correcta. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero solo a la farmacia y de regreso a casa, nada más». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Héctor. «Nada más, se lo prometo». Caminaron juntos hacia la camioneta plateada estacionada a unos metros. Héctor abrió la puerta del copiloto y esperó pacientemente mientras Lorena acomodaba a Valentina en su regazo. No tenía silla para bebé, pero sería un trayecto corto y ella la sostendría bien. Durante el camino a la farmacia, Lorena miraba por la ventana en silencio, mientras Héctor manejaba con cuidado. La camioneta era amplia y limpia, olía a pino y café. En el espejo retrovisor colgaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que se balanceaba suavemente. Ese detalle hizo que Lorena se relajara un poco. Un hombre que llevaba a la Virgencita en su auto no podía ser completamente malo. «¿Cómo se llama su bebé?», preguntó Héctor rompiendo el silencio mientras esperaban en un semáforo. «Valentina», respondió Lorena acariciando el cabello oscuro de su hija. «Tiene 1 año y medio». Héctor sonrió mirándolas de reojo. «Es hermosa, tiene sus ojos». Lorena sintió un nudo en la garganta ante el cumplido simple pero sincero. Hacía tanto que nadie decía algo amable sobre ella o su hija. «¿Y usted tiene hijos?», preguntó por cortesía, asumiendo que la respuesta sería sí. Héctor negó con la cabeza. «No, nunca me casé, solo soy yo». Había una tristeza en su voz que Lorena captó inmediatamente. Quiso preguntar más, pero llegaron a la farmacia. Héctor estacionó y apagó el motor, girándose hacia ella con determinación. «Espéreme aquí, vuelvo en un momento». Héctor entró a la farmacia con la receta que Lorena le había entregado con manos temblorosas. El lugar olía a alcohol y desinfectante. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza. Se acercó al mostrador donde una farmacéutica de mediana edad con lentes revisaba un frasco de pastillas. «Buenas tardes, necesito este antibiótico, por favor», dijo entregándole el papel arrugado. La mujer lo examinó brevemente y asintió. «Es para una bebé, ¿verdad? Este es fuerte pero efectivo. ¿Tiene 1 año, año y medio?», preguntó mientras se giraba hacia los estantes repletos de medicamentos. 1 año y medio, confirmó Héctor. «Está con mucha fiebre». La farmacéutica movió la cabeza comprensivamente mientras buscaba entre las cajas. «Pobrecita. Con este calor, las infecciones respiratorias se ponen terribles. Aquí está». Colocó el frasco sobre el mostrador junto con un gotero. Héctor sacó su cartera sin preguntar el precio y entregó suficiente efectivo. Mientras esperaba el cambio, sus ojos se posaron en un estante de vitaminas infantiles y agarró un frasco sin pensarlo 2 veces. «¿Algo más?», preguntó la farmacéutica mientras metía todo en una bolsa blanca.
Héctor vio un termómetro digital colgado cerca de la caja registradora. «Ese termómetro también», señaló. La mujer sonrió aprobadoramente. «Muy buena idea. Es mejor tener uno a la mano con niños pequeños». Agregó el termómetro a la bolsa y le dio su cambio. Héctor lo guardó distraídamente en su bolsillo. Su mente ya estaba de regreso en la camioneta, con esa madre asustada y su bebé enfermita. Algo en la situación lo había tocado profundamente, de una manera que no experimentaba desde hacía años. Tal vez era la desesperación pura en los ojos de Lorena, o la forma en que abrazaba a Valentina, como si pudiera transferirle su propia fuerza vital. Le recordaba a su madre en sus últimos días, luchando contra el cáncer, pero preocupándose más por él que por ella misma. Sacudió la cabeza alejando los recuerdos dolorosos y tomó la bolsa. «Gracias, que tenga buen día», se despidió rápidamente. Necesitaba salir de ahí antes de que las memorias lo ahogaran. Cuando regresó a la camioneta, Lorena seguía en la misma posición, meciendo suavemente a Valentina, que ahora parecía haberse quedado dormida de puro agotamiento. Los ojos de la joven madre se iluminaron al verlo regresar con la bolsa de la farmacia. «¿Lo consiguió?», preguntó con voz llena de esperanza. Héctor asintió entregándole la bolsa a través de la ventana abierta antes de subir al asiento del conductor. «Aquí está todo. El antibiótico, un gotero, y le compré también un termómetro y unas vitaminas para cuando se mejore». Lorena abrió la bolsa con una mano mientras sostenía a Valentina con la otra. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente al ver el contenido. «No tenía que comprar todo esto», murmuró con voz quebrada. «Yo no sé cómo voy a pagarle». Héctor arrancó la camioneta y salió del estacionamiento con cuidado. «Ya le dije que no quiero que me pague. Considérelo un regalo». Lorena bajó la mirada hacia su hija dormida, acariciando su carita colorada. «Dios lo mandó», susurró tan bajo que Héctor apenas la escuchó. El trayecto a casa de Lorena fue silencioso, pero no incómodo. Ella le iba indicando el camino con voz suave. «Aquí a la derecha. Siga derecho por 3 cuadras, allá en esa esquina». Atravesaron vecindarios cada vez más humildes. Las calles se volvían más estrechas y los edificios más deteriorados. Héctor no juzgaba. Él mismo había crecido en un barrio similar antes de que sus padres ahorraran suficiente para mudarse a algo mejor. Finalmente, Lorena señaló un edificio de departamentos de 3 pisos con pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. «Es ahí, el segundo piso». Héctor estacionó frente al edificio y apagó el motor. Quería decir algo, ofrecer más ayuda, pero no sabía cómo hacerlo sin sonar condescendiente o hacer que ella se sintiera más avergonzada. Lorena abrió la puerta con cuidado de no despertar a Valentina. «Gracias», dijo girándose para mirarlo directamente a los ojos. «De verdad, gracias por todo. No sé qué hubiera hecho sin su ayuda». Su voz temblaba de emoción genuina. Héctor sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había sentido en años. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Héctor sacó una tarjeta de presentación de la guantera y garabateó su número de celular personal en el reverso. «Tome», dijo extendiéndosela. «Si necesita algo, lo que sea, me llama, o si la bebé no mejora, o si necesita llevarla al doctor otra vez. No lo dude, ¿sí?». Lorena tomó la tarjeta mirándola como si fuera algo sagrado. Leyó el nombre impreso. Héctor Mendoza, director general. Había un logo de una empresa que no reconocía. No tenía idea de quién era este hombre realmente, pero en su corazón sentía que era alguien bueno, alguien que Dios había puesto en su camino exactamente cuando más lo necesitaba. «Lo voy a hacer», prometió guardando la tarjeta en el bolsillo de su pantalón. «Gracias, Héctor. Me llamo Lorena, por si quieres saberlo». Él sonrió genuinamente por primera vez en la tarde. «Mucho gusto, Lorena. Cuídense mucho». La vio bajar de la camioneta y caminar hacia el edificio con Valentina en brazos y la bolsa de la farmacia colgando de su muñeca. No arrancó hasta que la vio entrar segura al edificio y desaparecer escaleras arriba. Lorena subió las escaleras despacio. Cada escalón parecía una montaña.
Valentina pesaba más cuando estaba dormida, o tal vez era que ella misma estaba exhausta física y emocionalmente. Abrió la puerta de su departamento con la llave que guardaba en su bolsillo y entró al pequeño espacio que llamaba hogar. Era un departamento de una sola habitación, una cama matrimonial donde dormían ella y Valentina, una cocineta con 2 hornillas, un baño diminuto y una mesa con 2 sillas. No era mucho, pero lo mantenía limpio y acogedor con cortinas florales que había cosido ella misma y algunas plantas en la ventana. Acostó a Valentina cuidadosamente en la cama y corrió a la cocina por un vaso con agua. Regresó y le dio la primera dosis del antibiótico, siguiendo las instrucciones de la farmacéutica. La bebé apenas abrió los ojos, tragó el medicamento con dificultad y volvió a quedarse dormida. Lorena le puso el termómetro nuevo en la frente y esperó hasta que pitó. 39 grados. Demasiado alto todavía, pero al menos ahora tenían el medicamento. Se acostó junto a su hija y finalmente permitió que el agotamiento la venciera. Esa noche fue larga y difícil. Valentina se despertaba cada hora llorando. Su cuerpecito ardía y temblaba al mismo tiempo. Lorena le daba el medicamento en los horarios indicados, le ponía paños húmedos en la frente, la mecía cantándole canciones de cuna con voz ronca de tanto llorar. Rezaba entre dosis y dosis, pidiendo a Dios que el antibiótico hiciera efecto pronto. Recordaba las palabras de Héctor: si necesita algo, lo que sea, me llama. Había guardado su tarjeta en la mesita de noche, pero no se atrevía a usarla. Ya había hecho demasiado por ellas, no podía aprovecharse de su bondad. Cuando finalmente salió el sol, Lorena se levantó sintiendo como si la hubieran golpeado. Valentina seguía durmiendo inquieta, respirando con dificultad. Le tomó la temperatura otra vez. 39.5. La fiebre no solo no había bajado, había subido. El pánico comenzó a apoderarse de ella nuevamente. El antibiótico debería estar funcionando ya. ¿Y si era algo peor? ¿Y si necesitaba estar en un hospital? Lorena caminaba de un lado a otro del pequeño departamento mordiéndose las uñas, una costumbre nerviosa que había desarrollado desde niña. Tomó su celular viejo y buscó información en internet sobre infecciones respiratorias en bebés. Cada artículo que leía la asustaba más. Neumonía, bronquitis, complicaciones. Revisó su saldo en el banco a través de la aplicación. Tenía apenas lo suficiente para comer esta semana, nada más. Una visita a urgencias la dejaría endeudada por meses. Pero si Valentina empeoraba y ella no hacía nada, no se lo perdonaría jamás. Miró la tarjeta de Héctor sobre la mesita. La tomó entre sus dedos temblorosos, leyó el número garabateado en el reverso, marcó los primeros 3 dígitos y colgó. No podía hacerlo. No podía molestar a un extraño que ya había sido demasiado generoso. Dejó el teléfono sobre la cama y fue a mojar otro paño con agua fría. Cuando regresó, Valentina estaba despierta, pero sus ojos no enfocaban bien. «Mi amor, ¿cómo te sientes?», preguntó Lorena con el corazón en la garganta. La bebé solo gimió débilmente sin reconocer a su mamá. Ese fue el momento en que Lorena verdaderamente entró en pánico. Valentina siempre reconocía su voz, siempre estiraba sus bracitos hacia ella. Ahora la miraba, pero era como si no la viera. Lorena la cargó rápidamente y la bebé estaba ardiendo aún más que antes. «No, no, no», repetía mientras buscaba el termómetro con manos temblorosas. 40 grados. La temperatura había seguido subiendo a pesar del medicamento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de pensar qué hacer. Necesitaba llevarla a un hospital ahora mismo, pero no tenía auto. No tenía dinero para un taxi, y el centro de salud más cercano siempre estaba lleno y tardarían horas en atenderla. Horas que Valentina no tenía. Tomó su celular otra vez, esta vez dispuesta a llamar a Héctor sin importar la vergüenza. Pero sus manos temblaban tanto que el teléfono se le cayó al piso. Se agachó a recogerlo sollozando incontrolablemente. ¿Por qué no podía hacer nada bien? ¿Por qué no podía siquiera hacer una llamada telefónica? En ese preciso momento, escuchó 3 golpes firmes en su puerta. Lorena se quedó paralizada por un segundo. ¿Quién podía ser a esta hora de la mañana?
No esperaba a nadie. Se limpió rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y fue hacia la puerta cargando a Valentina. Miró por la mirilla y su corazón dio un vuelco. Era Héctor. Estaba parado frente a su puerta con una bolsa en la mano y expresión preocupada. Lorena abrió la puerta tan rápido que casi la arranca de las bisagras. «Héctor», dijo con voz quebrada, incapaz de decir nada más. Él la miró y supo inmediatamente que algo andaba mal. Los ojos de Lorena estaban rojos e hinchados, Valentina colgaba flácida de sus brazos y había una desesperación palpable en el aire. «Vine a ver cómo seguían», explicó rápidamente. «Sé que tal vez es raro que aparezca así, pero no pude dejar de pensar en ustedes toda la noche y...» Se detuvo al ver mejor a la bebé. «Dios mío, está peor». Lorena asintió sollozando. «La fiebre no baja, sigue subiendo. No sé qué hacer». Héctor no lo pensó dos veces. «Vístase rápido, la llevo al hospital ahora mismo». Lorena no perdió ni un segundo. Corrió a su habitación y se puso lo primero que encontró: unos jeans y una blusa limpia. Metió algunas cosas en una bolsa pequeña: pañales, toallitas, la receta médica, la tarjeta del Seguro Popular que apenas cubría emergencias básicas. Sus manos temblaban tanto que dejó caer el cepillo de dientes 2 veces antes de poder guardarlo. Héctor esperaba en la sala sosteniendo a Valentina con cuidado, como si fuera de cristal. La bebé había abierto los ojos, pero su mirada seguía perdida. Él le tocó la frente y sintió el calor abrasador que irradiaba. «Tranquila, mi niña, ya vamos a ayudarte», le susurraba con voz suave. Algo dentro de él se había activado, un instinto protector que ni siquiera sabía que poseía. Esta bebé no era suya, esta madre no era su responsabilidad, pero en este momento nada de eso importaba. Solo importaba llevarlas a un lugar donde pudieran atender a Valentina adecuadamente. Lorena salió lista en menos de 3 minutos, el cabello sin peinar y los ojos llenos de determinación mezclada con terror. Bajaron las escaleras corriendo, Héctor adelante con Valentina envuelta en una cobija, Lorena detrás cargando la bolsa y cerrando la puerta con llave. Los vecinos que salían a trabajar los miraban con curiosidad, pero nadie preguntó nada. En la camioneta, Héctor le pasó a Valentina a Lorena y arrancó el motor inmediatamente. «Hay un hospital privado a 20 minutos de aquí. Tiene urgencias pediátricas las 24 horas», explicó mientras salía del estacionamiento. Lorena lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Hospital privado? Yo no tengo dinero para eso. Apenas tengo el Seguro Popular y solo cubre hospitales públicos». Héctor negó con la cabeza sin quitar la vista del camino. «No se preocupe por eso ahorita. Lo importante es que atiendan a Valentina rápido y bien. Ya después vemos lo demás». Lorena quiso protestar, pero Valentina gimió débilmente en sus brazos y todas las palabras murieron en su garganta. Tenía razón. Lo importante era su hija. Lo demás podría resolverse después de alguna manera. Abrazó a su bebé y rezó en silencio mientras las calles de la Ciudad de México pasaban veloces por la ventana. Héctor manejaba con precisión, pero con urgencia, tomando atajos que solo alguien que conocía bien la ciudad podría conocer. En los semáforos en rojo miraba de reojo a Lorena y Valentina, su mandíbula apretada con preocupación. «¿Cómo está?», preguntaba cada pocos minutos. «Igual», respondía Lorena con voz temblorosa. «Sigue muy caliente». Finalmente llegaron a un edificio moderno de vidrio y concreto, con un letrero que decía Hospital Santa María, Urgencias. Héctor estacionó en la zona prohibida frente a la entrada sin importarle. «Vamos», dijo bajando rápidamente y rodeando la camioneta para abrir la puerta de Lorena. La ayudó a bajar y caminaron juntos hacia las puertas automáticas que se abrieron con un sonido suave. El aire acondicionado los golpeó inmediatamente. Dentro todo era limpio, silencioso, eficiente. Una recepcionista con uniforme rosa los vio llegar y se puso de pie alarmada al ver a la bebé flácida en brazos de Lorena. «Necesitamos atención urgente», dijo Héctor con voz firme pero controlada. «La bebé tiene fiebre muy alta que no cede y está empezando a perder la conciencia.
La recepcionista no les pidió papeles ni información. Presionó un botón rojo en su escritorio y en segundos aparecieron 2 enfermeros con una camilla pequeña. «Señora, necesito que la ponga aquí», dijo uno de ellos con voz profesional pero amable. Lorena obedeció con manos temblorosas, dejando a Valentina sobre la superficie acolchada. Los enfermeros la cubrieron con una sábana térmica y comenzaron a hacerle preguntas rápidas. «¿Cuántos años tiene? ¿Desde cuándo tiene fiebre? ¿Le han dado algún medicamento? ¿Tiene alguna alergia conocida?». Lorena respondía lo mejor que podía, su voz quebrándose con cada palabra. Héctor permanecía a su lado con una mano en su hombro, dándole apoyo silencioso. «Vamos a llevarla adentro para evaluarla», explicó la enfermera mientras comenzaban a mover la camilla. «¿Usted es la mamá? Puede venir conmigo». Lorena asintió y comenzó a seguirlos. Volteó a ver a Héctor con expresión de gratitud infinita. «Voy a estar aquí afuera», le aseguró él. «No me voy a ir a ningún lado». Lorena desapareció tras las puertas dobles de urgencias, dejando a Héctor solo en la sala de espera, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Héctor se dejó caer en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Miró alrededor. Paredes color crema, plantas artificiales en las esquinas, una televisión en silencio transmitiendo noticias matutinas. Había otras personas esperando, algunas con cara de preocupación, otras con cara de aburrimiento. Él no sabía qué sentía exactamente. Preocupación definitivamente, pero también algo más. Una conexión extraña con esa madre y esa bebé que apenas conocía desde ayer. Sacó su celular y revisó la hora. Las 9:15 de la mañana. Tenía 3 llamadas perdidas de su asistente y varios mensajes sobre reuniones que se suponía debía atender. Los ignoró todos. Nada de eso le parecía importante en este momento. Se reclinó en la silla y cerró los ojos, y por primera vez en 12 años desde que perdió a sus padres, hizo algo que había jurado no volver a hacer. Rezó. No con palabras elaboradas ni formales, solo un pensamiento simple dirigido a alguien en quien ya no estaba seguro de creer. «Si todavía me escuchas, por favor ayuda a esa niña. No se merece esto. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like para llegar a más personas. Que Dios bendiga tu día y te llene de paz». Pasaron 40 minutos, que se sintieron como 40 horas. Héctor caminaba de un lado a otro de la sala de espera, incapaz de quedarse quieto. Cada vez que las puertas de urgencias se abrían, levantaba la cabeza esperando ver a Lorena, pero siempre era alguien más. Finalmente, cuando estaba considerando preguntarle a la recepcionista, las puertas se abrieron y Lorena salió con una doctora joven de bata blanca. Héctor se puso de pie inmediatamente y caminó hacia ellas. Lorena tenía los ojos rojos, pero una pequeña sonrisa de alivio en los labios. «Está mejor», dijo antes de que él pudiera preguntar. Le pusieron suero y un antipirético más fuerte. La fiebre ya bajó a 38. La doctora asintió profesionalmente. «La bebé tiene una infección respiratoria severa, pero la atrapamos a tiempo. El antibiótico que le dieron ayer era el correcto. Solo necesitaba más tiempo para hacer efecto combinado con el tratamiento intravenoso. Vamos a mantenerla en observación unas horas más para asegurarnos de que se estabilice completamente». Héctor sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «¿La podemos ver?» «Claro, pueden pasar los dos», dijo la doctora señalando hacia las puertas. «Está en la sala de observación pediátrica, cama 3. Lorena y Héctor intercambiaron una mirada. La doctora había asumido que eran pareja, que él era el padre de Valentina. Ninguno de los dos corrigió el malentendido. Siguieron a la doctora por un pasillo iluminado hasta una sala amplia, dividida en cubículos con cortinas. En la cama 3, Valentina dormía tranquila conectada a un suero. Su carita ya no estaba tan roja y su respiración era más regular. Lorena corrió hacia ella y le tomó la manita pequeña. «Mi amor, aquí está mamá», susurró besándole la frente. La temperatura era notablemente más baja. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. Héctor se quedó de pie al pie de la cama, observando la escena con una emoción extraña apretándole la garganta.
La doctora les explicó que Valentina necesitaría continuar con el antibiótico por 7 días más y que si todo iba bien podrían irse a casa en 4 o 5 horas. Después se retiró discretamente, dejándolos solos con la bebé dormida. Lorena se sentó en la silla junto a la cama sin soltar la mano de Valentina. Héctor tomó otra silla y la colocó del otro lado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de alivio compartido. Después de un rato, Lorena volteó a verlo con ojos llenos de lágrimas. «No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotras», dijo con voz temblorosa. «Si usted no hubiera aparecido esta mañana, no quiero ni pensar qué hubiera pasado». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Es como si Dios lo hubiera enviado exactamente cuando más lo necesitábamos, no una vez, sino 2. Héctor bajó la mirada incómodo con tanto agradecimiento. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», murmuró. Lorena negó con la cabeza firmemente. «No, no es cierto. Mucha gente ve a otros sufriendo y voltean la cara. Usted no solo no volteó la cara, sino que regresó. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa tanto por 2 extrañas?» Era una pregunta justa, y Héctor no estaba seguro de tener una respuesta honesta. Miró a Valentina dormida, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Perdí a mis padres cuando tenía 19 años», comenzó con voz baja y cargada de emoción. «Mi mamá primero de cáncer, después mi papá de un infarto 6 meses después. Los doctores dijeron que fue por el estrés y la tristeza, pero yo sé que fue porque no quiso seguir viviendo sin ella». Se frotó la cara con las manos. «Me quedé completamente solo, sin hermanos, sin familia cercana, sin nadie. Tenía que trabajar, pagar deudas del hospital, terminar la universidad. Fue la época más oscura de mi vida». Lorena escuchaba en silencio, su corazón apretándose por este hombre que apenas conocía, pero que le estaba confiando algo tan profundo. «Construí mi empresa desde cero, me volqué en el trabajo hasta que fue lo único que tenía. Y funciona, ¿sabe? Te mantiene tan ocupado que no tienes tiempo de sentir el vacío. Pero sigue ahí siempre», levantó la vista hacia Lorena. «Ayer cuando la vi luchando por su hija vi a mi mamá, vi la forma en que luchó hasta el último momento, y pensé que tal vez podía hacer por ustedes lo que nadie hizo por mí». Su voz se quebró en la última palabra, y tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Lorena extendió su mano libre hacia él, y Héctor la tomó sin pensarlo. «Lo siento mucho», dijo ella con sinceridad profunda. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido perder a sus padres tan joven». Permanecieron así unos momentos, tomados de la mano en silencio, cada uno procesando sus propios dolores. Finalmente, Lorena habló de nuevo, su voz suave pero firme. «¿Puedo decirle algo que tal vez no quiera escuchar?» Héctor asintió. «Usted dice que está solo, pero no es cierto. Dios nunca lo abandonó, Héctor. Sé que cuando perdemos a alguien es fácil pensar que Él nos olvidó, que no le importamos. Yo también lo he sentido. Cuando el papá de Valentina se fue, cuando he pasado noches sin saber cómo iba a alimentarla al día siguiente, también me he preguntado dónde estaba Dios». Se inclinó hacia adelante, sus ojos cafés brillando con convicción. «Pero Él siempre ha estado ahí. A veces sus respuestas no llegan como esperamos, pero llegan. Y creo que usted es la respuesta de Dios para nosotras, así como nosotras tal vez somos su respuesta para usted». Héctor sintió un nudo en la garganta. «Hace 12 años que no abro una Biblia», confesó en voz baja. «Ya ni siquiera sé si creo en algo». Lorena apretó su mano con más fuerza. «Nunca es tarde para volver a buscar a Dios», dijo con convicción absoluta. «Él lo ha estado esperando todo este tiempo, con los brazos abiertos. Y sé que sus papás también quisieran que usted encontrara paz, no que cargara con tanto dolor solo». Sacó algo de su bolsa, una Biblia pequeña y desgastada, con las esquinas dobladas. «Esta era de mi abuelita. Me la dio antes de morir. Ha sido mi compañía en los momentos más difíciles». La extendió hacia Héctor. «Quiero que la tenga usted». Héctor la miró sorprendido. «No puedo aceptarla. Es un tesoro familiar». Lorena negó con la cabeza sonriendo. «Por eso mismo se la doy,
porque usted es importante para nosotras ahora, es parte de nuestra historia. Además, yo sé que mi abuelita estaría feliz de que alguien que la necesita la tenga. Héctor tomó la Biblia con manos temblorosas. Pesaba poco, pero se sentía como si estuviera sosteniendo algo sagrado. No sé qué decir, murmuró mirando la portada gastada con letras doradas casi borradas. No tiene que decir nada, respondió Lorena, recostándose en la silla sin soltar la mano de Valentina. Solo ábrala cuando sienta que está listo. Dios le hablará a través de sus palabras, se lo prometo. Permanecieron sentados en silencio por un rato más, observando a Valentina dormir cada vez más tranquila. La bebé había empezado a recuperar algo de color en sus mejillas. El suero goteaba rítmicamente en la vía que tenía en su bracito. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales y sonrió aprobadoramente. Va muy bien la pequeña, su temperatura está en 37.5, ya casi normal. Lorena suspiró aliviada, y Héctor sintió como si pudiera respirar profundamente por primera vez en horas. La enfermera se retiró después de ajustar el goteo del suero. Afuera en el pasillo se escuchaban voces de doctores, el sonido de carritos con equipo médico, la vida normal de un hospital. Pero dentro de ese cubículo había una burbuja de paz. 3 personas que hace apenas 2 días eran extraños totales, ahora conectados por algo que ninguno podía explicar completamente. Las horas pasaron despacio, pero no incómodas. Héctor salió un par de veces a estirar las piernas y comprar café de la cafetería del hospital. Trajo uno para Lorena también, sin preguntar cómo lo tomaba, simplemente intuyendo que necesitaba algo caliente. Con azúcar y un poco de leche, dijo ella sonriendo cuando lo probó. Exactamente como me gusta. Compartieron una conversación ligera sobre cosas sin importancia. El clima, los tacos del puesto de la esquina cerca del departamento de Lorena, la película que transmitían en la televisión de la sala de espera. Evitaban temas pesados. Ambos necesitaban un descanso del drama emocional. Valentina se despertó alrededor del mediodía, desorientada al principio, pero calmándose inmediatamente cuando vio a su mamá. «Hola, mi amor», la saludó Lorena con voz llena de alivio. «¿Cómo te sientes?». La bebé no respondió con palabras, pero sus ojitos brillaban más claros que en la mañana. Miró a Héctor con curiosidad. Él le sonrió y agitó la mano en saludo. «Hola, pequeña. Qué bueno que ya estás mejor». La doctora regresó cerca de las 3 de la tarde para hacer una evaluación final. Revisó a Valentina cuidadosamente, escuchó sus pulmones, verificó sus reflejos. «Excelente recuperación», declaró satisfecha. «Pueden irse a casa, pero tienen que seguir el tratamiento con antibiótico religiosamente. Nada de suspenderlo, aunque parezca que ya está bien. ¿Entendido?». Lorena asintió fervientemente. «Sí, doctora, lo prometo». La médica le entregó una receta nueva con instrucciones detalladas y una orden para una radiografía de control en 5 días. Cualquier cosa, fiebre que regrese, dificultad para respirar, lo que sea, vienen directo a urgencias. No esperen. Miró a Héctor, quien había permanecido de pie junto a la cama. «Cuiden mucho a esta princesita». Salió dejándolos prepararse para irse. Una enfermera llegó minutos después para remover el suero de Valentina. La bebé lloró un poco, pero Lorena la consoló rápidamente. La vistieron con cuidado y recogieron sus pocas pertenencias. Héctor cargó la bolsa y esperó pacientemente mientras Lorena terminaba de arreglar a su hija. Caminaron juntos hacia la salida del hospital. Lorena cargando a Valentina, quien ahora miraba todo con curiosidad renovada. En el mostrador de recepción, Héctor se detuvo. «Espéreme un momento», dijo dirigiéndose a la caja. Lorena vio cómo hablaba con la cajera, sacaba su tarjeta de crédito y firmaba algunos papeles. Regresó con un sobre que le entregó a Lorena. «Los recibos del hospital, todo está pagado». Ella abrió el sobre y vio las facturas. Eran miles de pesos. Sintió que las rodillas se le doblaban. «Héctor, esto es demasiado, yo no puedo». Él levantó una mano deteniéndola. «Ya está hecho. No quiero discutir sobre esto». Valentina necesitaba atención médica y la recibió. Eso es lo único que importa. Lorena tenía lágrimas rodando por sus mejillas otra vez. «¿Cómo voy a pagarle alguna vez?».
Héctor sonrió suavemente y acarició la cabecita de Valentina. Ya me pagó. Con su amistad, con sus palabras sobre la fe, con recordarme que hay cosas más importantes que el trabajo y el dinero. Tomó la Biblia que sobresalía de la bolsa de Lorena. Y con esto, este regalo vale más que cualquier cuenta de hospital. Esa noche, Héctor regresó a su casa vacía en las lomas, sintiéndose diferente. Las luces automáticas se encendieron cuando entró, iluminando la sala impecable y fría que una empresa de limpieza mantenía perfecta. Muebles caros, arte en las paredes, pisos de mármol brillante, todo perfectamente ordenado, todo sin vida. Subió a su habitación y se dejó caer en la cama todavía vestido. La Biblia que Lorena le había dado estaba en su chaqueta. La sacó y la sostuvo entre sus manos. La portada de cuero estaba suave y gastada por años de uso. Podía imaginar a la abuela de Lorena sosteniéndola exactamente así, rezando con ella, encontrando consuelo en sus páginas. Abrió la Biblia al azar y cayó en el libro de Proverbios. Las letras eran pequeñas y algunas páginas tenían notas escritas a mano en los márgenes con tinta descolorida. Comentarios, oraciones, fechas importantes. Era hermoso ver una vida entera contenida en este libro pequeño. Comenzó a leer sin expectativas, solo dejando que las palabras fluyeran. Leyó por casi una hora, pasando páginas lentamente, deteniéndose en versículos que resonaban con algo dentro de él. Palabras sobre esperanza, sobre no estar solo, sobre propósito y amor. Cosas que había olvidado que necesitaba escuchar. Entonces, al voltear una página en el libro de Juan, algo cayó de entre las hojas. Un pedazo de papel amarillento doblado en 4. Héctor lo recogió intrigado y lo desdobló con cuidado. Era una nota escrita con caligrafía femenina elegante pero temblorosa, como si quien escribiera tuviera manos débiles. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció la letra. Era de su madre. La nota estaba fechada 2 semanas antes de que ella muriera. «Hijo mío», comenzaba, «si estás leyendo esto es porque finalmente abriste la Biblia que te regalé en tu última Navidad juntos. Sabía que te tomaría tiempo, pero también sabía que cuando estuvieras listo, Dios te guiaría de vuelta a ella». Las manos de Héctor temblaban sosteniendo el papel, las lágrimas ya brotando de sus ojos. «Quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya orado por ti», continuaba la nota. «Por tu felicidad, por tu futuro, por tu corazón. Sé que mi partida te dolerá profundamente, y por eso te pido perdón, mi amor. Pero también sé que eres fuerte, más fuerte de lo que tú mismo crees. Construirás una vida hermosa, Héctor. Tendrás éxitos, lograrás tus sueños, harás que tu papá y yo estemos orgullosos allá en el cielo». Héctor sollozaba abiertamente ahora, el papel manchándose con sus lágrimas. «Pero más importante que todo eso, hijo, algún día Dios te dará la oportunidad de amar y ser amado de verdad. Te pondrá en el camino de alguien que necesite de tu bondad, de tu generosidad, de ese corazón enorme que tienes, aunque trates de esconderlo. Y cuando ese momento llegue, sabrás qué hacer. Tu corazón te guiará». La nota terminaba con: «Te amo eternamente, mamá. Confía en Dios y confía en ti mismo». Héctor abrazó la nota contra su pecho y lloró como no lloraba desde el funeral de su madre hace 12 años. Lloró por todo lo que había perdido, por los años de soledad autoimpuesta, por las murallas que había construido alrededor de su corazón. Pero también lloró de alivio porque finalmente entendía. Su madre había sabido que él cerraría su corazón, que se perdería en el trabajo y la amargura. Por eso había dejado esa nota ahí, sabiendo que algún día, cuando estuviera verdaderamente listo para abrirse de nuevo, la encontraría. Y había necesitado a Lorena para llegar a este punto. Necesitaba ver a esa madre luchando por su hija. Necesitaba sentir ese impulso de ayudar. Necesitaba que alguien le recordara que Dios no lo había abandonado. Todo había sido parte de un plan mucho más grande que él. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Millones de luces parpadeando en la noche. En algún lugar allá afuera estaban Lorena y Valentina, probablemente durmiendo tranquilas después del día agotador. Y por primera vez en muchos años,
Héctor no se sintió solo. Tenía un propósito ahora. Tenía personas que le importaban. Tenía una razón para abrir su corazón nuevamente. Los días siguientes se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Héctor se encontró visitando a Lorena y Valentina con frecuencia. Al principio con excusas, traer medicamentos, verificar que Valentina siguiera mejorando, llevar comida porque le había sobrado. Pero eventualmente dejaron de necesitar excusas. Simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Héctor las llevaba a las citas médicas de Valentina, se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban, pero lo hacía de manera discreta para no herir el orgullo de Lorena. Ella por su parte le cocinaba platillos caseros que él devoraba hambriento de ese tipo de atención que su casa vacía nunca le daba. Compartían cafés en las tardes mientras Valentina jugaba con los juguetes que Héctor casualmente traía. Hablaban de todo, de sus vidas, de sus miedos, de sus sueños. Héctor le contó sobre su empresa y cómo la había construido desde cero. Lorena compartió sus planes de eventualmente estudiar enfermería. Y poco a poco, sin que ninguno lo planeara realmente, se fueron enamorando. No fue dramático ni repentino. Fue suave, natural, como si siempre hubiera sido inevitable. 2 años pasaron como un suspiro. 2 años en los que Héctor se transformó completamente. Ya no era ese hombre solitario y cerrado que solo vivía para trabajar. Ahora tenía una familia, aunque todavía no lo fuera oficialmente. Valentina lo llamaba tío Héctor y corría a abrazarlo cada vez que llegaba al departamento. Había crecido tanto, ya tenía 3 años y medio. Hablaba sin parar y tenía la risa más contagiosa del mundo. Héctor la adoraba como si fuera su propia hija. Le enseñaba canciones, jugaba con ella por horas, la llevaba al parque los domingos. Lorena había florecido también. Con el apoyo de Héctor había podido reducir su carga de trabajo de limpieza y había comenzado a estudiar en línea. Su sonrisa era más amplia ahora, sus ojos brillaban con esperanza en lugar de preocupación constante. Y entre Héctor y ella había nacido un amor maduro, sólido, construido sobre respeto mutuo y admiración profunda. Se habían vuelto oficialmente novios hace 1 año y medio, después de meses de cortejo paciente y respetuoso por parte de Héctor. Hoy se cumplían exactamente 2 años desde aquel día en el supermercado que cambió sus vidas para siempre. Héctor había planeado este día durante semanas con una meticulosidad que hubiera impresionado hasta a sus socios de negocios. Había reservado una mesa en el restaurante favorito de Lorena, un lugar familiar mexicano con música de mariachi los fines de semana. No era ostentoso ni demasiado elegante, porque conocía a Lorena y sabía que ella prefería la autenticidad sobre la pompa. Había arreglado que la mamá de Lorena, quien finalmente había podido viajar desde Oaxaca para visitarlas, cuidara a Valentina esa noche. En el bolsillo de su saco llevaba una cajita pequeña de terciopelo, que pesaba menos que nada, pero se sentía como si cargara el mundo entero. Había escogido el anillo con cuidado. Sencillo, pero hermoso. Oro blanco con un diamante discreto. Nada ostentoso. Nada que hiciera que Lorena se sintiera incómoda. Mientras se arreglaba frente al espejo de su habitación, Héctor sintió mariposas en el estómago como un adolescente. Se peinó el cabello hacia atrás, se ajustó el cuello de la camisa, verificó por 5ª vez que el anillo seguía en su bolsillo. «Mamá, papá», susurró mirando al cielo, «deséenme suerte». Llegó al departamento de Lorena a las 7 en punto. Ella abrió la puerta luciendo radiante con un vestido color vino que Héctor no había visto antes. Se había dejado el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Llevaba un maquillaje ligero que resaltaba sus ojos cafés. «¡Wow!», fue todo lo que Héctor pudo decir. Lorena se rió sonrojándose. «¿Me veo bien?». Héctor asintió todavía sin palabras. «Te ves hermosa». Valentina apareció corriendo desde adentro con un vestido de princesa que obviamente su abuela le había puesto. «Tío Héctor, mira mi vestido». Él la cargó y la hizo girar en el aire provocando risas. «Estás preciosa, princesa, pero hoy tu mamá es la reina, ¿sí?». La abuela de Valentina,
Una señora robusta de rostro amable y ojos brillantes idénticos a los de Lorena, salió secándose las manos en un delantal. «Ay, mijo, qué guapo te ves. Llévala a pasear bonito. Nosotras aquí estaremos bien». Le guiñó un ojo cómplicemente. Héctor sospechaba que ella sabía lo que planeaba hacer esa noche. Lorena besó a Valentina en la frente y tomó su bolsa. «Pórtate bien, mi amor. Mamá regresa pronto». El restaurante estaba perfecto. Los habían sentado en una mesa en la esquina, semi-privada pero con buena vista del escenario donde el mariachi tocaba. Ordenaron comida tradicional. Lorena pidió mole poblano y Héctor unos tacos al pastor. Comieron tranquilos, conversando sobre todo y nada. Lorena le contó sobre sus avances en los estudios. Estaba a punto de terminar su primer módulo. Héctor compartió una anécdota graciosa sobre una reunión de negocios que había salido desastrosamente mal. Se rieron juntos como siempre hacían, pero Héctor notaba que su corazón latía cada vez más rápido. El anillo en su bolsillo parecía quemar. Después del plato principal, cuando llegó el postre, flan casero que Lorena amaba, Héctor supo que era el momento. Tomó aire profundamente y cubrió la mano de Lorena con la suya sobre la mesa. Ella lo miró curiosa al notar el cambio en su expresión. «Lorena», comenzó con voz un poco temblorosa, «hay algo que necesito decirte». El mariachi comenzó a tocar una canción romántica en el momento perfecto, casi como si lo hubieran ensayado. «Hace 2 años», continuó Héctor sin soltar su mano, «yo era un hombre vacío, tenía dinero, tenía una empresa exitosa, tenía todo lo material que alguien pudiera querer. Pero estaba completamente solo y ni siquiera me daba cuenta de lo infeliz que era». Sus ojos se humedecieron con lágrimas que no intentó ocultar. «Entonces te vi en ese supermercado, luchando por tu hija con una valentía que me partió el corazón. Y algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido por 12 años desde que perdí a mis padres». Lorena tenía lágrimas rodando por sus mejillas, su mano apretando la de él. «Me diste tu amistad, me recordaste lo que era tener fe, me mostraste que el amor verdadero existe y que vale la pena abrir el corazón aunque duela. Tú y Valentina me devolvieron la vida, Lorena. Me hicieron recordar cómo sonreír, cómo reír, cómo amar». Se puso de pie lentamente y sacó la cajita de su bolsillo. Varios comensales cercanos comenzaron a voltear a verlos. Héctor se arrodilló junto a la mesa. «Lorena Martínez, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». Lorena se tapó la boca con ambas manos, sollozando de emoción. El restaurante completo estaba en silencio ahora, todos observando la escena. El mariachi había dejado de tocar esperando la respuesta. Héctor sostenía la cajita abierta, mostrando el anillo que brillaba bajo las luces cálidas del restaurante. Sus ojos suplicaban una respuesta, pero también mostraban paciencia, como si estuviera dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Lorena lo miró a través de sus lágrimas, viendo no al millonario exitoso que era, sino al hombre de buen corazón que había aparecido en el momento más oscuro de su vida, como un ángel enviado por Dios. Recordó aquella tarde desesperada intentando devolver la leche, los días de miedo y soledad, y cómo todo había cambiado desde que Héctor entró en sus vidas. «Sí», susurró primero, luego más fuerte, «sí, sí quiero casarme contigo». El restaurante estalló en aplausos y gritos de alegría. El mariachi comenzó a tocar las mañanitas mientras Héctor se ponía de pie y deslizaba el anillo en el dedo de Lorena. Se besaron por primera vez esa noche frente a todos, un beso lleno de promesas y amor verdadero. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Decidieron hacer una boda sencilla en la iglesia del barrio de Lorena, con solo familia cercana y amigos íntimos. Héctor insistió en que la mamá de Lorena se quedara permanentemente en la Ciudad de México. Le consiguió un pequeño trabajo en su empresa y un departamento cerca de donde vivirían ellos. Lorena terminó su primer año de estudios de enfermería con excelentes calificaciones. Valentina estaba emocionadísima con la boda. Practicaba caminar con su canasta de pétalos todos los días. Héctor había comprado una casa nueva, no en las lomas donde todo le recordaba su soledad pasada,
sino en una colonia familiar con parque cerca para Valentina. Era una casa llena de luz, con jardín y 3 habitaciones. Para que tengamos espacio de crecer, había dicho guiñándole un ojo a Lorena, quien se sonrojó pensando en futuros hermanitos para Valentina. El día de la boda fue perfecto, simple, íntimo, lleno de amor. Lorena llevaba un vestido blanco sencillo que la hacía verse como un ángel. Valentina cumplió su rol de paje perfectamente, lanzando pétalos con entusiasmo. Cuando el padre preguntó si aceptaba a Héctor como esposo, Lorena respondió con voz firme y clara: «Sí, acepto». La luna de miel fue corta porque ninguno quiso estar lejos de Valentina por mucho tiempo. Fueron a Oaxaca por una semana, conociendo el pueblo donde Lorena había crecido, visitando las tumbas de su padre y abuelos. Héctor se sintió acogido por la familia extendida de Lorena, como si siempre hubiera sido parte de ella. Regresaron a su nueva casa renovados y listos para comenzar su vida juntos. Los primeros meses de matrimonio fueron de ajuste. Aprender a vivir juntos, a compartir espacios, a tomar decisiones como equipo. Héctor se mudó oficialmente de ser tío Héctor a algo más, aunque Valentina todavía no lo llamaba papá. Él no la presionaba, entendía que ese título tenía que ganárselo con tiempo y amor. Continuó siendo el mismo hombre atento que siempre había sido. La llevaba al kinder todos los días, asistía a todas sus presentaciones escolares, le leía cuentos antes de dormir. Lorena observaba esas interacciones con el corazón lleno de gratitud y amor. Héctor era el padre que Valentina nunca había tenido, pero siempre había merecido. Y cada noche, antes de dormirse, Lorena agradecía a Dios por aquel día en el supermercado que lo cambió todo. Una tarde de domingo, 6 meses después de la boda, estaban los 3 en el parque cerca de su casa. Valentina jugaba en los columpios mientras Héctor la empujaba suavemente y Lorena los observaba desde una banca con una sonrisa. El sol brillaba cálidamente, había familias por todos lados disfrutando el día. Todo era perfecto y simple. Héctor levantó a Valentina del columpio cuando ella pidió ir al tobogán. La cargó sobre sus hombros caminando hacia el área de juegos. Valentina reía encantada desde su posición privilegiada. Entonces, sin previo aviso, mientras bajaba por el tobogán con Héctor esperándola abajo con los brazos extendidos, la niña gritó emocionada: «¡Mira, papá! ¡Voy muy rápido!». El tiempo se detuvo. Héctor la atrapó al final del tobogán y se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Valentina lo abrazó por el cuello naturalmente. «Otra vez, papá, ¿sí?». Héctor sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero era algo bueno, algo que necesitaba romperse. Todas las murallas que aún quedaban se derrumbaron en ese instante. Abrazó a Valentina con fuerza, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lorena había escuchado todo desde la banca y caminaba hacia ellos con lágrimas propias rodando por sus mejillas. Héctor la miró con expresión de absoluta felicidad mezclada con incredulidad. «Me llamó papá», dijo con voz quebrada. «Lo sé», respondió Lorena abrazándolos a ambos. «Lo sé, mi amor». Permanecieron así abrazados en medio del parque, una familia completa finalmente. Héctor recordó la nota de su madre. «Algún día Dios te dará la oportunidad de amar y ser amado de verdad. Y sabrás qué hacer». Había tenido razón. Cuando llegó el momento, su corazón lo había guiado exactamente hacia donde necesitaba estar. Todo el dolor, toda la soledad, todos los años vacíos habían conducido a este momento perfecto. 2 años atrás, era un millonario solitario que casualmente vio a una madre desesperada en un supermercado. Hoy era un esposo amado y un padre orgulloso. Tenía una familia que lo llenaba de propósito y alegría. Había reencontrado su fe y su capacidad de amar. Y todo había comenzado con un simple gesto de bondad hacia una extraña que lo necesitaba. Porque así funciona el amor verdadero. Cuando lo das sin esperar nada a cambio, Dios te lo devuelve multiplicado de maneras que nunca imaginaste posibles. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete al canal
si aún no lo has hecho, para más historias que te harán creer en el poder del amor y la bondad. Recuerda que nunca sabes cuándo un simple gesto de generosidad puede cambiar una vida para siempre, o incluso la tuya propia. A veces Dios nos pone en el camino de alguien que necesita nuestra ayuda, pero también porque nosotros necesitamos de ellos. El amor verdadero no conoce de clases sociales ni de diferencias, solo conoce de corazones dispuestos a abrirse y dar sin esperar nada a cambio. Que Dios bendiga tu camino, te llene de oportunidades para ser instrumento de su amor y ponga en tu vida personas que te recuerden que nunca estás solo. Amén.